Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes en el horario que nos vean a todos ustedes, amigas y amigos de este medio de comunicación. Se ha convertido ya en un medio de comunicación, más de 40.000 personas nos han visto a lo largo de esta semana, en una práctica de información independiente que no tiene nada que ver con grandes medios de comunicación, sino más bien que nació de la idea de a ver qué podemos compartir en base a las experiencias que tenemos como personas que en algún momento de nuestras vidas hemos practicado el periodismo o hemos trabajado en instituciones que tienen que ver justamente con el manejo de la información. Tengo ya en contacto a mi amigo Mario Molina, el doctor Mario Molina, en la ciudad de La Paz. Muy buenas tardes, José Luis, y a todos quienes tienen la oportunidad de captar esta señal. Voy a ver si me están escuchando bien, voy a hacer algunas revisiones sobre todo del audio, que es lo que más me interesa. Sí, tenemos muy buena señal en este momento. La situación del país indudablemente es el tema de esta jornada, porque todos, no sé cómo has vivido tú, Mario, ya en La Paz. Aquí en Santa Cruz a todos nos ha afectado de alguna forma. Las familias de pronto se han visto con sus vidas totalmente alteradas. Los colegios se cerraron, las escuelas también. Los mercados dejaron de atender de manera normal, solamente se atendió en las mañanas. Los productos han escaseado en algún momento, la carne fue lo primero que desapareció. Comenzaron a subir los precios en los mercados de toda la ciudad prácticamente. Los supermercados en algún momento abrieron, pero después cerraron. No están abiertos los supermercados, o por lo menos no estuvieron abiertos. Hoy sí, algunos supermercados han abierto. Lo que quiero decir es que la vida de las personas se ha transformado. La mayoría de las personas que de repente no participan en el paro, en el bloqueo, igual no tienen a dónde ir, no tienen cómo trasladarse. Muchos han dejado de ir a su trabajo. Es fin de mes, muchos no han comprado el salario, los bancos no han atendido de manera regular. En fin, la situación realmente ha cambiado. Y todo parece indicar, Mario, que la semana que comienza, mañana pasado, esto tiende a agravarse. Por lo menos la impresión que queda en la gente es esa. Yo he conversado con muchas personas quienes me dicen, yo prefiero caminar cada día que luego tener que caminar dentro de pocos años hacia la frontera. Se teme entre las personas que puede haber luego de esto una represión selectiva, una mayor persecución de las personas visibles o no visibles o que tengan algún tipo de protagonismo en estas manifestaciones, en esta protesta que nació justamente luego del escrutinio tan demorado, tan atrasado, lleno de problemas que tuvo el Tribunal Supremo Electoral. Mario, te escucho. Mira, José Luis, aquí en la ciudad de La Paz lo propio, hay una alteración a todo el orden sobre el cual se supone la sociedad debía seguir marchando. Yo creo que el detonante, que ya no es siquiera discutible, ha sido la pérdida de la legitimidad democrática después de un absolutamente irresponsable del Tribunal Electoral. Ha habido unas decisiones absolutamente incongruentes con la norma y políticamente explosivas. La situación que estamos viviendo es una situación ya prácticamente de anomia política. La autoridad ha sido menoscabada por quienes detentan el Estado, y la credibilidad de las instituciones que estuvieron llamadas a conducir un proceso electoral, que yo digo, caramba, son demasiadas oportunidades en las que no podemos terminar un acto electoral como ha concluido en la Argentina. A las 9 de la noche todo se sabía, las cosas estaban claras, no había duda alguna, y nosotros estamos
pasando los 12 días de zozobra y con una auditoría en curso. En fin, hay una situación extremadamente delicada y peligrosa porque las voces disonantes de convocando a la violencia a mí me preocupan, pero profundamente, porque no solamente es de un sector de la sociedad, hay voces disonantes con graves proyecciones de varios sectores de la sociedad. Sí, es en estos momentos, Entonces, Mario, cuando se yo activan creo que justamente los extremos, ¿no? Justamente en este clima es donde aparecen los extremos, la gente extremista, de ambos lados, de todos los lados en realidad, que buscan muertes, en fin, esto es lo que realmente causa dolor, causa profunda preocupación, eh, causa estrés, porque no es fácil ver un país en estas circunstancias, porque hay amenazas de todo lado. Y si analizamos un poco, y vamos a entrar ahora en un análisis, pero lo que yo quiero decirte, Mario, es que, ¿sabes qué siento yo? A veces los políticos hacen unos análisis y quieren simplificar su análisis indicando que esto es la derecha, que, que es un partido político, que Carlos Mesa ha comenzado todo esto, o que Evo Morales lo comenzó con su amenaza al ordenar el cerco sobre las ciudades. Pero más allá de eso, yo lo que siento, y quisiera aportar con esto al análisis nacional, es que se trata de la explosión emocional de dolor de cosas que han venido sucediendo a lo largo de los últimos años en nuestro país. Siento que la gente lo que más lo motiva en este momento es la rabia. Y creo que a ambos lados, pero sobre todo en el lado de la respuesta. Voy a hablar del lado de la resistencia civil, que creo que es la palabra correcta que se puede utilizar, porque esto se viene acumulando desde más antes. Estamos hablando de un cuarto periodo electoral que se lo ha prolongado con una serie de artimañas y triquiñuelas jurídicas. Tú eres abogado. Se han hecho unas jugarretas para burlar algo que está escrito en una constitución, Mario, que nos ha costado sangre. Una constitución que además ha sido hecha por estas personas que están gobernando. Es su constitución que ha sido impuesta. Pero al final nos hemos puesto de acuerdo y es una norma legal que está vigente. La Constitución dice una sola reelección. Pero a esto se le ha buscado alternativas, que no, que aquella no cuenta, que esta es la verdadera, que el país volvió a... En fin, esta es la cuarta vez. Y el país como que se puso de acuerdo en algo fundamental. Resolvamos esto por la vía democrática, por el voto. Vamos a las elecciones. Inclusive con una habilitación cuestionada a todas luces, porque se hizo unas elecciones primarias que yo realmente no las entiendo. No las entiendo. Entonces, y llegamos al día de las elecciones ya con sospechas de que iba a haber fraude. Había un montón de indicios. Habían renunciado más antes ingenieros, técnicos del sistema. O sea, no habíamos llegado al proceso electoral en las mejores condiciones de credibilidad para el Tribunal Supremo Electoral. Era su último examen. Es como en el colegio, el muchacho ya no había hecho bien la tarea, no había presentado sus trabajos adecuadamente y lo último que tenía para pasar la nota, para pasar de curso, era el examen de administrar bien el día 20 de octubre. Y habían reglas claras. Se dijo que iba a haber un conteo rápido, hecho por el mismo tribunal, máximo hasta las 8 de la noche. Aquí no vas a discutir si era hasta el 80%, al 90%, lo que sea. Al porcentaje que sea. Todo empezó cuando ellos deciden, y ahora ya se sabe gracias a las cadenas internacionales de información, porque hay que hablar también una cápita especial, Mario, sobre el rol de los medios de comunicación de Bolivia,
porque tenemos que estar viendo CNN para enterarnos lo que pasa en nuestro país, de lo que realmente ha sucedido. Esa noche ellos deciden suspender el conteo rápido. No midieron, no se dieron cuenta que había este dolor, que había este sentimiento generalizado en la población, porque yo te puedo contar, Mario, aquí en Santa Cruz no es tanto la defensa de X partido político. Yo siento a veces que el oficialismo trata de poner adelante a un enemigo fácil de derribar, se inventa aparentemente unos fantasmas que combatir, algo así como Don Quijote de la Mancha, ¿te acuerdas? Cuando se enfrenta a los molinos de viento, que necesita algo para enfrentarnos. Es un dolor que tiene una serie de componentes, Mario. El primer componente, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es esto de hacernos pelear de manera constante como país, de separarnos como región. Marginar o satanizar a ciertos sectores sociales como los profesionales o la clase media. Algo que ha estado causando muchísimo dolor, especialmente en las ciudades capitales de departamento. Constantemente atacar a ciertos grupos empresariales, a cierto sector o a cierta región de la ciudadanía. Entonces, esto ha ido acumulándose hace mucho tiempo atrás. Y lo que estamos viendo desde mi punto de vista es la expresión del dolor, de la amargura, porque yo veo gente que dice, no, ya no importa nada, lo que queremos es nuevas elecciones. O sea, aún todavía la gente tiene la lucidez y la inteligencia de plantearle al país una solución que se base en el voto, en la reconstrucción del aparato jurídico estatal de nuestro país. Pero ahí seguramente tú como abogado te darás cuenta que el MAS ha ido destruyendo sistemáticamente, ha ido cooptando todos los poderes del Estado. No tiene una puerta de escape, controla el Tribunal Supremo Electoral, controla el Poder Judicial, controla el Poder Legislativo, controla todo. Y al controlar todo lo que ha hecho es generar desconfianza absoluta en la gente, en todos esos poderes. ¿Cuál es la salida entonces? ¿Será la comisión de la OEA la salida? Sí, sí, Mario, adelante tú. Creo que me he extendido un poco. Mira, José Luis, yo creo que el hecho más trascendente de la vida política del país de los últimos 12, 13 años es precisamente haber pactado una constitución política, la que se aprobó en Sucre y con todos los avatares terminó en el órgano legislativo. Un pacto social de esa dimensión establecía reglas para todos los bolivianos. Lo que es evidente es que esa constitución ha sido menoscabada, lamentablemente, a partir de acciones concretas del órgano ejecutivo, o sea, del partido de gobierno. Yo creo que más allá de discutir si la segunda reelección era o no era posible, cuando se produjo el 21F y el resultado fue negativo para la intención de reelección, el subterfugio, las vueltas, como tú has mencionado, ocurrieron, pero no convencieron. Yo creo que los discursos que se han escuchado en Potosí, particularmente en el último Cabildo de Potosí, es un discurso que a mí me ha sorprendido tremendamente porque ha delineado una conducta que interpreta contra todo pronóstico el sentimiento de un grueso de la población que ha salido a manifestarse a las calles. O sea, el discurso que se ha escuchado en Potosí, que luego es el mismo documento en el que se aprueba en el Cabildo de La Paz, es
sencillamente no volver a someterse a ninguna elección con el actual aparato electoral. Y de hacerlo, no pueden participar los actuales candidatos, los que están a punto de ser proclamados por el Tribunal Electoral. O sea, estamos en un punto de aguas partidas, y esto es lo que a mí me preocupa profundamente, porque no encuentro vías de solución muy fáciles de encontrar. Formalmente estamos en unas ataduras muy tremendas, porque se pide la renuncia de las dos principales autoridades. Muy bien, constitucionalmente viene la sucesión a la Ajá. presidencia de la Cámara de Senadores. ¿Será posible que la sociedad boliviana en estos momentos acepte lisa y llanamente la formalidad de la sucesión presidencial? O sea, ver a Y si Adriana fuera el Salvatierra caso, como su presidenta, digamos, o a Héctor Borda como su eh, presidente. esta es la... Y ahí es donde concluye la cadena de sucesión presidencial. Uno de los, yo creo, fatales errores que se cometió en Sucre a tiempo de construir esta constitución fue haber eliminado la sucesión presidencial en la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, que es el que permitió la salida en la anterior crisis con la presidencia del presidente, el doctor Eduardo Rodríguez Bercé. Esta salida ya no existe. Estamos limitados constitucionalmente a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Esto nos nos pone en un callejón sin salida. De todas maneras, ya el gobierno ha anunciado que no va a renunciar y el Tribunal Supremo Electoral ha dicho, Mario, que tampoco va a anular las elecciones. Entonces, ¿qué viene? Esto es, yo creo que todos estos días azarosos, yo no creo que sea posible pensar como si se tratara de un juego simple, que al solo pedido el presidente y el vicepresidente vayan a renunciar. Esta es todavía hay un escenario de posición de fuerza, lo han manifestado, y la auditoría de las elecciones a cargo de la OEA han quedado suspendidas en cuanto a credibilidad de una manera atroz. La posesión y posterior e inmediata renuncia del presidente de esa comisión, el mexicano que estuvo a cargo y apenas instaló el trabajo de la OEA, renuncia, ha puesto en peores condiciones esa tabla de salvación que estaban tratando de montar precisamente la comunidad internacional. Yo personalmente no creo que, habida cuenta las declaraciones de uno y otro lado que se han dado, que las conclusiones de la OEA vayan a tener ninguna influencia sobre el devenir de los actos inmediatos de la próxima semana o cuando termine. Y hay un Está agravante, corriendo querido demasiada Mario. agua bajo el Hay un puente y agravante. los tiempos son muy, muy rápidos. Te decía, hay un agravante, disculpa. Hace pocas horas, el ministro de Gobierno, Juan Ramón de la Quintana, también ha roto con lo que podría ser, digamos, alguna posibilidad de solución a este problema al indicar y acusar directamente a la Iglesia Católica de ser la propiciadora de los enfrentamientos, de ponerla a un lado, de responsabilizarle. Tuvo que salir la conferencia episcopal al frente para desmentir este extremo. Pero con esto, la posibilidad de una mediación de la Iglesia Católica, que era, aunque remota, una posibilidad que en algunos momentos había surgido como algo, no todavía en este debate, pero sí en la historia de nuestro país, queda más lejos todavía. Yo no entiendo, la verdad, cuál puede ser la salida a esta crisis en la cual estamos todos envueltos. Mira, yo personalmente me parece muy difícil en este momento pergeñar una hoja de ruta de salida.
Por de pronto, la presencia de la OEA parece ser un pequeño débil dique de contención. Vaya uno a saber qué va a ocurrir el próximo lunes, que están anunciados paros, marchas, en fin, una cantidad de movilizaciones. Y en el interín, nuevamente las voces disonantes de la violencia están muy fuertes. Por lo tanto, yo creo que lo que debemos es hacer un esfuerzo todos los bolivianos por evitar derramamiento de sangre, evitar heridos. Creo que tenemos derecho todos a manifestarnos, a unos en pro, otros en contra, pero en el momento en que encontramos un palo al frente y el otro palo al otro lado, todo se convierte en un campo de batalla y quienes crean que esta solución va a permitir una salida está absolutamente equivocado. Yo creo que el país está dividido de una manera radical en este momento y ojalá que los contendientes, las principales fuerzas políticas del país, tengan también la responsabilidad de buscar los canales de diálogo y entendimiento para buscar una salida concertada. ¿Cuál? No me atrevo yo a diseñar una hoja de ruta, te vuelvo a decir en este momento, pero si no existe diálogo, estamos frente a la posibilidad de un ensangrentamiento entre bolivianos. Yo no creo que debamos transitar por semejante camino que en el pasado nos ha costado muchísimo a todos los bolivianos. Yo también me sumo a eso, querido Mario. Pienso que hay que hacer un llamado desde todos los medios que sean posibles a nuestros gobernantes, a esos ministros radicales que rodean al presidente de la República, que pensar en una salida violenta, que resolver esto con muertos, a ver cuántos muertos hay y de qué lado, no es lo que la ciudadanía espera. Les pedimos que actúen con la más absoluta responsabilidad. Es verdad, la ciudadanía está pidiendo en este momento ya planteamientos radicales, pero se debe a la falta de respuesta, a la manera en que se han venido desempeñando, no ahorita ni el 20 de octubre, sino en los últimos 10 años, y eso no está cambiando. Que no sigan esos libretos que les están mandando, porque esos libretos no responden a la realidad boliviana. Lo que está pasando en las ciudades, en Santa Cruz particularmente, donde yo vivo, no es lo que están pensando, no es la derecha. Con eso están provocando más. No es un partido político, no es que Carlos Mesa ordenó y toda la gente salió, es atribuirle demasiado poder. Que es un partido, un movimiento, digamos, que ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos tiempos, al punto electoral, absolutamente electoral, no tiene una estructura orgánica partidaria. Tendrá que ver todavía cómo va fortaleciendo sus cuadros, cómo va formando su gente, su dirigencia. En este momento no hay nada de eso. Es solamente un movimiento electoral de oposición. Que no se vaya a creer que es un partido político de oposición fuerte. No lo es. Porque tampoco se les dio el tiempo necesario a los partidos de oposición con este calendario electoral tan apretado que se ha ejecutado con primarias. No se les ha dado tiempo a constituirse, a construir respuestas inmediatas. El único que parece tener claro en este momento lo que quiere es el gobierno, quiere quedarse. Pero los demás necesitan un proceso de diálogo permanente internamente. Se están reuniendo hoy el CONADE, los comités cívicos, los dirigentes políticos aquí en Santa Cruz. Hay diferentes reuniones para ver qué es lo que se va a hacer. Va a ser interesante conocer las propuestas que seguramente en el transcurso de las próximas horas, este domingo, se van a dar a conocer. Pero se tiene que abrir el diálogo. Es el momento ya del diálogo. Hay 2 muertos en Santa Cruz. Debemos aclarar que los muertos son gente de la resistencia civil, un mototaxista en Montero, una familia de mototaxistas que perdió la vida y un profesional. Y está claro que el disparo no provino de este lado, que no existen sicarios, sino gente políticamente fanatizada que está manejando armamento, está manejando dinamita. La dinamita está en un lado concreto.
en el lado del gobierno. Eso está clarísimo. José Luis, Entonces, sí, dime. mira, yo te, yo te diría que en este momento está bien difícil ver si hay una conducta únicamente violenta de un solo lado o el otro lado es absolutamente pacífico. Es Yo difícil. creo que eh, lamentablemente se han escuchado de los más altos líderes en Santa Cruz frases altisonantes que jamás debieron haber sido pronunciadas en un momento como estos. O sea, se está instalando verbos de violencia demasiado peligrosos, puntiagudos, que no aceptan la posibilidad del diálogo. Y esto es lo que se debe cuidar, que no se profundice. En el sector del gobierno, indudablemente, durante un tiempo hubo una cara y una voz suave, el guante suave, que ha estado a cargo del Ministerio de Comunicaciones. Pero como las cosas no terminan de aclararse, han empezado a aparecer las voces duras, las voces que hablan de violencia absoluta, vietnamizar Bolivia, etcétera, que yo creo que están simplemente exacerbando los ánimos, poniendo una innecesaria sobre una situación que debe ser resuelta en los más altos niveles del Estado y de la sociedad en su conjunto, a través y únicamente a través del diálogo. Yo creo que si alguien comete el error de disparar al otro, no espere que la sociedad boliviana vaya a dejar de protestar, de uno y de otro lado. Por eso yo creo que la tarea más difícil que enfrentan hoy día gobernantes y los partidos que están a cargo de la conducción política de la sociedad civil están en la obligación de plantearse canales de diálogo urgentes. De no hacerlo, habrán fracasado como dirigencia política de la nación, del Estado, de todo Bolivia. Y esa historia, ya sabemos cómo termina, nos destroza totalmente, nos destroza y nos aniquila como sociedad. Y yo no creo que merezcamos una situación como la que está a punto de ocurrir solo porque hay gente que cree que a punta de balazos o a punta de palazos puede resolver el problema. Bueno, eso era todo por hoy, mi querido amigo Mario. Esperemos que estas reflexiones sirvan un poco para nuestra audiencia, para la gente, para nuestros amigos, para esta nuestra pequeña red que tenemos acá en el Facebook. Te invito a despedirte de todos, Mario, y bueno, pues a esperar que vengan días mejores. Lo propio deseo yo, José Luis. Ojalá que la próxima semana no tenga los vientos de zozobra que hemos vivido durante la pasada. Muy buenas tardes. Conmigo también será hasta la próxima semana y en cualquier momento con información. Que estén bien.